Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitado al profesor Robert Smith, uno de los mayores expertos en el estudio de la migración en Estados Unidos, profesor en Asuntos Internacionales de Baruch College, así como de Sociología y Ciencia Política en el Graduate Center de la Universidad de Nueva York. Me acompañan, como es costumbre, Ronald Rodríguez, Alejandro Martínez y Shomin Laceras. Hola, Ronald. Hola María Clara, hola la mesa, hola Ruth. Hola, Alejandro. Hola a todos, buenos días. Hola, Shomin. Un saludo a todos y a Robert también. Y con Robert Smith, quien fue recientemente galardonado con el premio a la trayectoria profesional en la práctica de la sociología por parte de la Asociación Americana de Sociología, hablaremos sobre las investigaciones sobre migración que han liderado y sobre el estado actual de la movilidad humana en nuestro continente. Bienvenido, Robert. Gracias y saludos a todos, ¿no? Un placer de estar con ustedes. Quisiera iniciar preguntándote sobre la relación entre sociología y estudiar la migración, ya que son muchas las disciplinas que actualmente estudian la migración, pero la sociología es una de ellas y es muy potente. ¿Cuáles son esas herramientas que ofrece esta disciplina para comprender la movilidad humana? Bueno, el mío doctorado está en ciencias políticas, pero no me querían dar una plaza en ciencias políticas, pero los sociólogos me querían más, ¿no? Entonces, estoy muy leal a la sociología. Me gusta mucho porque sociología tiene... em, puede utilizar el rango pleno de herramientas de análisis, de cuantitativo, cualitativo, de etnografía de largo plazo, como hago yo. Entonces es un disciplina y un acercamiento a lo que estudias muy potente y muy ancho. Puedes estudiar cualquier cosa utilizando estos métodos y estos acercamientos y marcos teóricos de sociología. Gracias, Robert. Igual quisiera también continuar preguntándote, pues tú has dirigido importantes estudios sobre la regularización de los migrantes. Bueno, ¿Cuáles son esos efectos de, de las políticas de regularización migratoria en la vida de los migrantes? yo creo que esto es un punto muy importante. Y la primera parte de la respuesta es que la única cosa triste es que no hemos visto más políticas de regularización, ¿no? Que hemos visto en los últimos 30 y pico años es políticas de negar la regularización, ¿no? De rechazar los intentos de estas gentes para regularizar. La pregunta es de cuáles son los impactos y los impactos son tremendos, ¿no? Entonces, miren, le voy a dar es una advertencia sin vergüenza por mi nuevo libro de que Dreams Achieved and Denied. Lo voy a intentar de publicarlo en español también, pero este libro documenta que a través de 25 años de estudio, de que los hijos de migrantes mexicanos a Nueva York, que yo he seguido por muchos años, la mayor parte tiene una movilidad positiva, movilidad social, educacional, etcétera, ganan más dinero que sus padres, pero excepcional comparado con la historia de los Estados Unidos. Y entonces la gran parte de eso sale de que los padres tenían la posibilidad de legalizar su estatus, ¿no? La mayoría de los padres en el estudio sí que legalizaron bajo por medio de IRCA en el 1986 hasta 88. Entonces, y la gente que no podía legalizar, sus hijos de ellos tenían una movilidad mucho más bajo. Y además, los hijos de migrantes como adultos que eran indocumentados, ellos estaban, bueno, vulgarmente he dicho, como mis amigos poblanos, son jodidos, ¿no? Es una cosa muy difícil, no pueden, porque el vínculo entre
esfuerzos educativos, ¿no? De estudiar mucho y el estilo de vida y calidad de vida cuando eres un adulto es roto totalmente, ¿no? Tú puedes salir con una maestría y trabajas en una pizzería. Robert, ¿cómo debemos entender la integración migratoria? Muchas veces la vemos únicamente como el acceso a la parte laboral, el acceso a algunos servicios, salud, educación. ¿Esto es así o se requiere una comprensión más amplia de la integración? Bueno, depende, ¿no? Yo creo. Me da gusto que estás haciendo esta pregunta, Ronald, porque ustedes en Colombia han hecho la regularización con los venezolanos de una manera más positiva que he visto en otro país, ¿no? Y sí, con algunos ciertos categorías de personas, inmigrantes o refugiados más, tienes que dar más servicios, ¿no? Si han sufrido de la tortura o que han sufrido de cualquier cosa, es importante de dar servicios más amplios. Pero en Estados Unidos estamos enfrentando como casi 40 años en donde han rechazado acceso laboral, han rechazado acceso a los servicios de salud, han incluido servicios educativos, ¿no? Que pueden ir a la escuela, pero tú puedes graduar de la universidad, pero haces un crimen, ¿no? Cometes un delito cuando intentas de utilizar tu educación para buscar un trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta está basada en un tipo de realidad optimista que no enfrentamos en Estados Unidos. Pero en Colombia sí, ustedes han hecho un trabajo impresionante en legalizar tanta gente y darles un camino a la ciudadanía. Y esto sí, los estudios míos y de otras personas, la movilidad intrageneracional es por la mayor parte muy positivo cuando estas gentes y estas familias tienen los requisitos básicos, ¿no? Que pueden trabajar legalmente, que tienen acceso a salud, tienen acceso a educación. Entonces, sí, por algunos grupos que necesitan más apoyo, mejor que les dan, pero por la mayor parte yo creo que esto es el Holy Trinity, ¿no? De los instituciones básicos de la sociedad, el mercado laboral, educación y acceso a salud y alojamiento, ¿no? Sí, Robert, en las narrativas que vemos a veces en las películas, en la literatura, en el discurso también de los políticos, se habla mucho de que Estados Unidos es un país hecho por migrantes, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto y qué tan actual es esta afirmación, un poco viendo pues, los acontecimientos que ha habido en los últimos años? Estados Unidos es un país hecho de migrantes y hijos de inmigrantes que tienen memorias muy malas, bien malas, ¿no? Creo que celebramos siempre que seamos un país de inmigrantes, etcétera, pero tenemos las políticas públicas más anti-migrante que podemos tener incluso en algunos locales se ponen también políticas públicas locales de la ciudad o del pueblo o lo que sea, que por ejemplo te van a castigar que si rentas una casa a una persona que no tiene papeles, lúdico, ¿no? Incluso que tienes, en algunos intentan de obligar a los maestros de reportar al Estado si tú tienes un alumno que tú creas que es indocumentada o indocumentado o que sus padres son. Entonces, esto es una bobosada, pero además es un tipo de política pública cruel, ¿no? Y además se obstaculan a la posibilidad de que la policía o los maestros pueden hacer su trabajo y su función en la sociedad porque para hacer el trabajo de maestro o de policía requiere que confía, la gente que debe que confiar que tú vas a ayudarles, no vas a reportarles, ¿no? Entonces es un cosa peligrosa. Entonces, creo somos un país de hijos de inmigrantes con memorias bien malas y estamos un poquito
hipocrítico, creo, de celebrar tanto la migración y que no, nosotros lo hicimos de modo correcto, pero no había modo, no era un modo incorrecto de hacerlo hace 100 años o 120 años o 150 años, cuando todas estas personas, sus antecedentes estaban migrando, no había leyes en contra, ¿no? No había la migra, no había tantas cosas que, no, estoy muy... no soy muy optimista de esto, pero sí es un cuento bonito, pero no vero. Robert, te hago una pregunta con dos niveles, digamos. Primero te pregunto si en tus investigaciones has podido determinar, identificar un perfil sociológico para la migración latinoamericana y un perfil diferenciado para la migración, digamos, dentro de Latinoamérica, la migración mexicana, salvadoreña, colombiana, venezolana, etcétera, ¿no? Pero también te pregunto acerca de la, digamos, de la discusión, y esto es una discusión muy larga, pero te pido una opinión muy breve sobre la discusión entre el considerar o categorizar a la migración latinoamericana como latina o como hispánica. Mm, ¿Cómo? Y en tu, bueno, solo hay diferencias entre los diferentes flujos de diferentes países, ¿no? Esto sí es cierto, de que, y por ejemplo, los mexicanos, salvadoreños, hondureños, tienen un perfil, tienen una tasa de indocumentación mucho más alto que de los dominicanos, por ejemplo, o los ecuatorianos, etcétera, ¿no? Entonces, y algunos tienen un perfil educativo un poco más grande. Por ejemplo, los colombianos, peruanos, ecuatorianos, normalmente tienen más años de educación que los mexicanos. Pero es interesante que los problemas son muy similares cuando las otras condiciones están similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente son más colombianos que tienen, que faltan papeles, ¿no? Y que están viniendo. Y entonces ellos enfrentan todos los problemas que enfrentan a los mexicanos y salvadoreños, ¿no? Am, pero sí, entonces son más cosas similares cuando las condiciones están similares a través de los diferentes grupos. Am, la otra pregunta era de que utiliza latino, el término latino o hispano. Am, bueno, esto es es un tópico en Estados Unidos ahorita, como con un tipo es como rarificado, no sé si es una palabra en español o no, pero cuando le han inventado la palabra Latinx, y con buena intención, ¿no? Para quitar quitar, porque siempre para decir un grupo, ¿no? Que son los muchachos, ¿no? Que pueden ser, entonces en los asuntos de género querían neutralizar, pero casi todos odiaron al término, ¿no? Entonces hicieron Hispanic, pero Hispanic era del censo, era imponido desde arriba, entonces... Y yo utilizo los mismos términos que utilizan las personas con quienes estoy haciendo los estudios, ¿no? Y si tiene asunto con ellos y no conmigo. Entonces, sí, bueno, yo no tengo gallo en esto, ¿no? Yo estoy como un sociólogo, ¿no? No, 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 sí, pero bueno. Son asuntos válidos, pero no son los asuntos que quiero meter la pata, ¿no? Y quiero añadirte otra pregunta. Em, digamos, la cultura latina en los Estados Unidos o hispánica, que la verdad yo prefiero llamarla así, este,
¿Tú crees que va a consolidarse como una cultura que permanece con unos este, rasgos propios o a la larga terminará incorporándose y diluyéndose en la cultura norteamericana más general, más mainstream? Pero sí, bueno, la pregunta es interesante, pero tiene una, presume, por ejemplo, como aceite y agua, ¿no? Que están dos cosas separadas y tienen un, y uno se va asimilar al otro, ¿no? Pero yo no creo que es así. Y por primer cosa que, ¿qué es la cultura norteamericana, ¿no? Sí, tenemos una cultura, pero ¿de qué es? ¿No? La mitad del país pensaba, crean, ¿no? De que Donald Trump ganó la elección de 2020, ¿no? Y también mucha de esa gente crean que las vacunas son un tipo de manipulación o amenaza del gobierno o de los chinos o de cualquier otro tipo de pendejada, ¿no? Yo no sé cuál es, pero entonces estamos tan divididos. La mitad del país piensa de que tenemos un derecho sacro de cargar una arma en donde queremos, ¿no? Estas son cosas lúdicas para mí, ¿no? Y además tenemos diferentes grupos. ¿Qué es la cultura blanca? ¿No? Yo no sé. Y yo soy un hombre blanco, pero yo no creo las mismas cosas de mucha gente. Pero entonces, pero sí hay una cultura americana que tiene una mezcla, ¿no? Pero no sé precisamente qué es, pero también no es de que la cultura, ¿y qué es la cultura hispánica? ¿No? Hispano, ¿no? Es uno, tiene mexicanos, tiene, bueno, la cosa, la lengua es la cosa más importante, ¿no? El Ya. lenguaje. Yo creo esto, los Estados Unidos es el cementerio de las lenguas, es un dicho famoso, ¿no? Ujú. Porque todas las lenguas vienen para aquí para morir. ¿No? Entonces, hemos matado más lenguas no sé, del meteor que puede impactar a la planeta. Pero yo no creo que se va a perder la cultura hispana o la cultura mexicana o colombiana. Yo creo que se va a evolucionar dentro y además la cultura norteamericana se va a evolucionar y cambiar, ¿no? Por medio de esto. Pero yo creo que sí, los hijos en la segunda y de tercera generación, la mayor parte no hablan español como lengua Ujú. materna, ¿no? De la tercera generación. Esto es una pérdida, ¿no? De cultura, pero no es una pérdida, yo creo, último, absoluto, ¿no? Yo creo que la costumbres y hábitos de la cultura sí se siguen a través de las generaciones. Sí, Robert, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, como candidato ha prometido la mayor deportación de la historia de migrantes y ha confrontado a la comunidad migrante a través de un lenguaje incluso ofensivo, deshumanizante y altamente xenófobo, ¿no? ¿Crees que esto se va a ver reflejado así en la gestión que va a iniciar ahorita a partir de enero de 2025? ¿Qué, qué puedo decir? ¿No? Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Lo que estoy seguro es que no serán mejor las cosas, ¿no? Yo creo que se van los peligros y los miedos de la gente tienes razón, ¿no? Y que tienen la capacidad en este momento de deportar miles y miles y miles, ¿no? De gentes am, así, ¿no? Que sí lo pueden hacer porque saben dónde están las gentes, pueden localizarlos por sus presencias electrónicos online. Entonces estamos muchos de nosotros
profesores aquí. Estamos preparando por ayudar en la defensa de deportación. Tenía una llamada la semana pasada. Estamos intentando hacer un plan, pero no, yo creo con DACA Trump perdió el caso en la Corte Suprema, ¿no? En donde alguna gente, incluso yo, hemos escrito un Amici Brief, un reporte al corte, eh, pero él perdió de DACA, de este caso, y DACA continuó porque Trump se lo canceló de modo incorrecto. No ha hecho un periodo de comentarios, ¿no? Públicos, pero si él espera 60 días o 90 días de cualquier número que adecuado, puede cancelar a DACA con un memo de una oración, ¿no? Yo cancelo DACA hoy, punto. ¡Pup! Entonces, no soy optimista de eso. Robert, precisamente este espíritu que está imponiendo Trump frente al tema migratorio también está afectando en América Latina y hay varias políticas con tendencias a la contención migratoria. Lo vemos en Argentina, en Perú, en Chile, en Panamá, muchas veces en dirección a evitar que el flujo de migrantes llegue hacia los Estados Unidos, pero incluso en limitar la acogida en países como Colombia o el propio Perú, que son quizás los dos países que más venezolanos han recibido. ¿Cuál es el efecto de estas medidas de contención sobre la migración, sobre las dinámicas de migración? Depende de cuáles son las medidas, ¿no? Yo creo que en los Estados Unidos, por ejemplo, en algunos periodos hemos bloqueado con el ejército a la migración de México a los Estados Unidos y la frontera sí era como casi cerrada. Pero esto requiere de que estás militarizando la zona entera, ¿no? Entonces, yo no sé, porque estamos en tierra nueva completamente, porque Trump casi no tiene límites ahora. El Corte Suprema ha dicho de que tiene impunidad, ¿no? Que no puede ser responsable por sus acciones, personalmente por sus acciones utilizando los poderes de presidente. Entonces, puede hacer cual cosa, ¿no? Entonces, si los otros países imponen políticas públicas así, militarizando una frontera, no, yo no sé, pero estamos y para predecir de qué va a pasar, porque lo que ha pasado es un poco difícil, porque las reglas están totalmente cambiado en el conducto posible de Estados Unidos con respecto a estos puntos. Tú sabes igual que yo, ¿no? No sabemos. Muchísimas gracias al profesor Robert Smith por acompañarnos en este episodio. Los esperamos el próximo año en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y les deseamos unas muy felices fiestas. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.